Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas. Para el verano de 1943, en plena Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos se preparaba para un experimento con una tecnología diseñada por Albert Einstein y Nikola Tesla para hacer invisible a los radares el barco de guerra USS Eldridge y así combatir a los submarinos alemanes que asolaban el Atlántico. Lo que no previeron fue que el experimento volvería al navío invisible al ojo humano, junto a toda su tripulación. El experimento Filadelfia era parte del Project Rainbow, Proyecto Arcoíris, del Dr. Frank Reno, quien propuso a la Marina de los Estados Unidos realizar el experimento basado en la teoría de campo unificado de Einstein y utilizar la relación de la gravedad y el electromagnetismo para que el buque fuese indetectable a los radares enemigos, en este caso, los alemanes. El proyecto parecía sencillo. Se colocaría alrededor del casco de la nave un anillo electromagnético y varios generadores potentes dentro del buque para el desarrollo del experimento. La fecha escogida fue el 23 de julio de 1943. Ese día, los técnicos privados contratados encendieron los generadores y enseguida una luz o neblina verde rodeó el barco que desapareció por unos segundos a la vista de todos. Pero hubo consecuencias para la tripulación, ya que varios miembros terminaron en estado de shock o con desórdenes mentales. El experimento entonces había tenido un éxito inesperado. No solo logró desviar las ondas de radio para lograr la invisibilidad ante los radares, sino que además logró la invisibilidad ante la vista humana. Gracias a esto, el 28 de octubre de ese mismo año, se pone en marcha un segundo intento con generadores más potentes y de esa manera cerciorarse de mantener la invisibilidad por un tiempo prolongado. Al iniciar el experimento, aparece nuevamente la nubosidad verde y el USS Eldridge desapareció. Solo podían apreciarse las marcas en el agua que indicaban que la embarcación seguía allí. Momentos antes de desaparecer, varios tripulantes se desmayaron y otros sufrieron combustión espontánea. Segundos después, sucedió lo impensable. Hubo una explosión de luz y las marcas de agua ya no estaban. El barco no solo había desaparecido, sino que ya no se encontraban en Filadelfia. El USS Eldridge apareció durante 15 minutos en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de su posición original, y fue avistado por los tripulantes de un buque mercante. Entonces, el USS Eldridge no solo había desaparecido, sino que se había teletransportado con toda su tripulación hasta otro punto del planeta. Al volver el barco nuevamente a su punto de partida, se dieron cuenta que las consecuencias de ese segundo intento fueron peores. Muchos de los tripulantes desarrollaron esquizofrenia. Otros sufrieron heridas graves al materializarse en un lugar distinto. Y los más desafortunados terminaron fusionados con el barco. Algunos se desvanecieron tiempo después del experimento y no volvieron a aparecer. Esto causó que el gobierno cancelara el proyecto, desapareciera todo archivo y se negó por completo su existencia. Ahora bien, si estaba cancelado, negado y olvidado, ¿cómo se sabe toda esta información? Y es que, como era de esperarse de un secreto de Estado, tenía que filtrarse la información y salir a la luz. En 1956, el astrónomo
escritor y ufólogo Morris Jessup se encontraba escribiendo un libro acerca de civilizaciones antiguas, ciencia prehistórica, gravedad y electromagnetismo cuando recibió una serie de cartas de un marinero llamado Carl Meredith Allen, bajo el seudónimo de Carlos Miguel Allende, quien aseguraba haber visto desaparecer el USS Elrich desde otro barco, el USS Andrew Forsyth. Allen había asistido a una conferencia de Morris Jessup, en la que hizo referencia a la necesidad de realizar una investigación que tomara la propuesta de Einstein sobre el campo unificado, es decir, la gravedad y el electromagnetismo. Y fue esa intervención de Jessup lo que motivó a Carl Allen a enviar la primera comunicación, en la cual afirmaba que ese experimento ya se había realizado. Jessup, fascinado con la historia, pidió a Allen documentación que sustentara el hecho, y Allen proporcionó información que corroboraba su servicio en la Marina Mercante desde 1943 en el USS Andrew hasta finales de enero de 1944, que se retiró en 1952, que fue testigo del experimento y que conocía a tripulantes del Elrich. Jessup, impresionado, decide incluir en su libro toda la historia, y en 1957 una copia del libro llega a manos de la Marina de los Estados Unidos, por lo cual es contactado para una reunión en Washington, D.C. La copia que había recibido la Marina tenía anotaciones hechas a mano por 3 personas diferentes, en las cuales se hablaba de extraterrestres, gravedad y viajes en el tiempo. Pero Jessup no sabía nada al respecto, y después de un intenso interrogatorio, es liberado y regresó a casa. Más tarde, la Marina imprimió varias copias de este libro con las supuestas anotaciones, para posiblemente desprestigiar al escritor, y probablemente lo hizo, ya que 3 años después, en 1959, Morris Jessup es encontrado muerto en su auto en Florida a causa de un suicidio. Finalmente, si bien el gobierno negó de plano la existencia del experimento Filadelfia, no pudo ocultar años más tarde la existencia del proyecto Arcoíris, un conjunto de experimentos bélicos secretos que buscaban la derrota del eje compuesto por Italia, Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero que para nada involucraban un hecho tan fantástico como la invisibilidad física y menos el viaje en el espacio-tiempo. Tanto las cartas de navegación del Elrich como la bitácora del barco se perdieron para siempre. El Instituto Naval Norteamericano no tiene casi fotos en sus archivos de este barco, y los tripulantes se esfumaron de la faz de la Tierra, al igual que sus fichas. El barco fue vendido a Grecia en 1951 casi desmantelado. La nave sirvió en la Marina griega bajo el nombre de León HS hasta su desmantelamiento definitivo en 1992 y fue finalmente destruida para chatarra en 1999. En cuanto a Carl Allen, terminó sus días en un asilo de ancianos declarado como un loco por sus superiores de la Marina. Bien, si llegaron hasta acá, gracias por escucharme y recuerden que si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse para apoyarme y poder seguir con más contenido. Nuevamente gracias y hasta la próxima.